Muy buen día, me presento. Mi nombre es Cristian Darío Castro Rivera, estudiante del programa de licenciatura en Ciencias Sociales de la Universidad del Quindío, quien el día de hoy les presentará el siguiente trabajo titulado Casuarito Bichada, Análisis desde la Geografía Humana. El territorio no es solamente un espacio físico, es una construcción social atravesada por cultura, poder y desigualdad. En esta presentación analizaremos Casuarito, corregimiento del departamento del Bichada, como un territorio que no puede comprenderse desde una sola mirada geográfica. Nuestra tesis es clara. Casuarito es simultáneamente espacio de adaptación comunitaria, paisaje cultural diverso y territorio atravesado por relaciones estructurales de exclusión. Para demostrarlo, analizaremos 7 espacios cotidianos desde 3 enfoques: el posibilismo, la geografía cultural y la geografía radical. Ahora bien, hablaremos desde el contexto general. Casuarito está ubicado a orillas del río Orinoco, cerca de Puerto Carreño. Su condición fronteriza lo convierte en un punto de encuentro entre Colombia y Venezuela, pero también en periferia dentro de las dinámicas nacionales. Es un territorio rural con presencia indígena sicuana, migración venezolana y limitadas oportunidades económicas. Aquí aparece la primera tensión. Desde el posibilismo, podríamos afirmar que la comunidad ha sabido adaptarse a las condiciones del entorno, pero desde la geografía radical, podemos preguntarnos por qué esa adaptación ocurre en medio de un abandono estatal. Casuarito no solo es una ruralidad, es periferia política y económica. Dentro de sus características físicas, podemos hablar de que presenta un clima tropical húmedo entre los 28 y los 35 grados centígrados. Presenta sabana de altillanura y su dinámica fluvial interviene también con el río Meta. Presencia de pictogramas ancestrales y dentro de sus actores sociales se destacan las comunidades indígenas y los migrantes venezolanos, campesinos llaneros y comerciantes locales y turistas. Hablaremos así del primer espacio cotidiano, que para mi caso personal sería el colegio. Entonces, yo laboro en una institución de educación básica y media. Espacio de encuentro comunitario que cuenta con una infraestructura limitada y baja conectividad. Asimismo, desde el enfoque humanista de la geografía, se puede mencionar que es un espacio de convivencia intercultural, donde intervienen comunidades indígenas como sicuanis, población extranjera como los venezolanos y poblaciones en condición de ruralidad como lo son los campesinos que pertenecen a la zona rural de Casuarito. Asimismo, haciendo un análisis desde las escuelas geográficas, podemos mencionar que desde el posibilismo, la escuela no está determinada solamente por el medio, es una construcción social, producto de la decisión colectiva. La comunidad hace posible la educación pese a las condiciones de precariedad. Desde la geografía cultural es importante mencionar que es un espacio donde se negocian identidades, es un espacio de convergencia de saberes ancestrales y currículo oficial, y asimismo se convierte en un campo de disputa simbólica debido a las condiciones de interculturalidad que se presentan en el territorio. Desde la geografía radical se puede mencionar que es evidente el reflejo del abandono estatal, se presenta desigualdad frente a instituciones urbanas y ahí se presenta una educación sin oportunidades reales en el territorio. Todo esto debido al abandono estatal y asimismo al lugar tan disperso en el que se encuentra la inspección de Casuarito. Ahora bien, encontramos las zonas de conexión terrestre, de movilidad e encuentro intercultural. Se puede mencionar que en Casuarito, dentro de la parte terrestre, se encuentran trochas construidas en tierra y que asimismo presentan triturado de piedra, que se vuelven intransitables en invierno. Es la ruta económica y es un espacio de encuentro social. Desde el posibilismo, estos caminos muestran capacidad de acción comunitaria. No fueron construidos por el Estado, sino abiertos por la necesidad. Desde la geografía cultural son espacios vividos. Allí se conversa, se juega, se fortalece la comunidad. Pero la geografía radical complejiza esta lectura. La autogestión no siempre es virtud. También puede ser consecuencia de la exclusión estructural.
Ahora bien, continuamos con el segundo espacio cotidiano, que para este se relacionan las conexiones de vía terrestre de Casuarito. Dentro de su descripción podemos mencionar que son trochas hechas en tierra y triturado de piedra, que se convierten intransitables en la época de invierno. Más que ser concebidas como simple trochas o conexiones terrestres, se puede mencionar que puede ser concebida desde la ruta económica y espacios de encuentro social, ya que allí se realizan diferentes actividades como lo son el trotar, el jugar y realizar diferentes tipos de actividades al aire libre. Desde el posibilismo, estos cambios muestran capacidad de acción comunitaria. No fueron diseñados por el Estado, sino abiertos por la necesidad. Desde la geografía cultural son espacios vividos. Allí se conversa, se juega, se fortalece la comunidad. Pero la geografía radical complejiza esa lectura. La autogestión no siempre es virtud. También puede ser consecuencia de exclusión estructural. La precariedad vial limita el acceso a la salud, el comercio y la educación. La movilidad aquí es resiliencia, pero también desigualdad. Ahora bien, continuamos con la zona del comercio, intercambio y supervivencia. El comercio local combina tiendas pequeñas, ventas informales y economía de subsistencia basada principalmente en el trueque. Desde el posibilismo se evidencia la adaptación económica, el río como vía de intercambio, la pesca como sustento y la cercanía con Venezuela como oportunidad. Desde la geografía cultural, el mercado es el espacio de hibridación. Indígenas, sicuanis, campesinos y migrantes interactúan, negocian y construyen identidad. Pero desde la geografía radical surge la pregunta estructural: ¿quién controla los precios? ¿Quién concentra las ganancias? La informalidad no es solo cultura económica, es resultado de un sistema que excluye a los más pequeños productores de los circuitos formales. El mercado es supervivencia, pero también reproducción de desigualdad. Continuamos con la siguiente zona y no podemos pasar por desapercibido la comunidad indígena sicuani que se ubica en el territorio, que son conocidos como la comunidad de Piedra Tonín. Allí podemos encontrar viviendas tradicionales, principalmente hechas de paja, zonas de cultivo y pesca, y sitios sagrados donde podemos encontrar algunos pictogramas. La comunidad sicuani representa la dimensión ancestral del territorio. Desde el posibilismo, su conocimiento del entorno demuestra adaptación activa a la sabana y al río. Desde la geografía cultural, su territorio es cosmovisión. Los lugares no son recursos, son espacios sagrados y simbólicos. Pero la geografía radical nos obliga a reconocer el despojo histórico, la presión demográfica, la falta de garantías territoriales y el abandono estatal evidencian relaciones de poder en desigualdad. La cultura sicuani no existe en aislamiento, se reproduce en medio de tensiones estructurales. Continuamos ahorita con el siguiente espacio cotidiano y hablamos de ahorita del muelle internacional, frontera viva y potencial desperdiciado. El muelle sobre el río Orinoco es punto de conexión fluvial y frontera viva. Desde el posibilismo, el río es posibilidad, comercio, movilidad e intercambio binacional. Desde la geografía cultural, el muelle es un espacio de encuentro e hibridación. Pero desde la geografía radical debemos de preguntarnos, ¿ese potencial beneficia a la comunidad o a intermediarios? La informalidad laboral y la falta de inversión estatal muestran que el potencial geográfico no se traduce automáticamente en desarrollo equitativo. El río conecta, pero las estructuras económicas jerarquizan. Muy bien, continuamos con el siguiente espacio cotidiano conocido como el pozo de agua. Es importante mencionar que Casuarito, a pesar de que cuenta con dos grandes afluentes como lo es el río Orinoco y el río Meta, sus aguas no son netamente potables para el consumo humano. Es por esta razón que se deben de construir algunos pozos profundos, lo que se convierten en fuentes comunitarias de agua y también espacios cotidianos y de socialización. El pozo simboliza el acceso a lo vital. Desde el posibilismo es ejemplo de solución comunitaria frente a la necesidad.
Desde la geografía cultural es espacio cotidiano de encuentro y para los indígenas Icuani es un lugar con un significado espiritual. Pero la geografía radical introduce la dimensión de justicia ambiental. El derecho al agua no está plenamente garantizado. No hay acueducto ni cobertura estatal suficiente. La adaptación no puede invisibilizar la vulneración de los derechos que allí se presentan. Para finalizar, continuamos con el último espacio cotidiano, que en este caso va a ser la casa. La vivienda refleja múltiples capas del territorio. Desde el posibilismo, cada casa es adaptación material al entorno. Desde la geografía cultural, la casa narra identidad, indígena, campesina o migrante. Desde la geografía radical, la precariedad habitacional evidencia desigualdad estructural. El espacio íntimo revela la estructura social. A modo de conclusión, se puede vislumbrar que Cansuarito demuestra que un mismo territorio cambia según la mirada teórica. El posibilismo nos permite ver la capacidad y la adaptación. La geografía cultural nos ayuda a leer identidad y significado. La geografía radical nos obliga a cuestionar el poder y la desigualdad, pero el verdadero aporte está en articularlas. La adaptación ocurre dentro de estructuras desiguales. La cultura se desarrolla en contextos de tensión y el territorio nunca es neutral. Como futuros licenciados en ciencias sociales, nuestro reto no es describir espacios, sino enseñar a leer críticamente las relaciones sociales que los producen. Casuarito no es solamente un lugar, es evidencia de que el espacio es construcción histórica, cultural y política. Enseñar geografía es formar miradas críticas. Muchas gracias por su atención.